Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a empezar a ver ahorita a partir del versículo 12 al 16. ¿Les parece bien si oramos? Bueno, leemos, voy a leerlo si quiere del 12 al 16. Lo leemos y después oramos y ponemos el tiempo en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos. Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das en esta hora de poder alabarte, adorarte, y la oportunidad también que nos permites poder leer tu palabra, Dios. Hoy queremos que tú nos hables, nos enseñes y permitas que a través de este mensaje o de esta lectura podamos recibir la enseñanza que tienes para con nosotros. Háblanos, enséñanos y toma el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pablo, a través de esta enseñanza o a través de esta porción, nos va a enseñar a vivir para Cristo utilizando una metáfora de una carrera. Una carrera, yo no sé cuántos de ustedes han estado quizás en una competencia, en un maratón, en un trote, no sé, pero lo importante de todos los que quieren participar es llegar a la meta. Y si es posible llevarse el premio, pues mucho mejor. Y la idea de Pablo es que nosotros podamos entender que estamos en una carrera en el cual día a día nos tenemos que esforzar para lograr alcanzar el premio. Pablo nos ha estado hemos visto en Pablo todas las credenciales que él podía tener, todo lo que él era, el celo que tenía incluso para la iglesia, pero llega un momento donde él está dispuesto a cambiar todo eso con un solo propósito, que es llegar a conocer a Jesús. Y la meta o la idea es ganar a Cristo, estando dispuesto a perderlo todo. Y creo que cuando alguien está en una carrera, se está preparando, se tiene una disciplina, se tiene un trabajo con un propósito de llegar a la meta, llegar al objetivo y alcanzar el premio. Ahora, lo que Pablo quiere que podamos aprender el día de hoy es la importancia de esforzarme día a día para vivir una vida plena y completa para Dios. Lo que estaremos tocando el día de hoy no tiene nada que ver incluso con la salvación. ¿Por qué? Porque no se trata de esforzarme, de correr una batalla o una carrera para poder ser salvo. No, en esta historia nos está hablando a la iglesia, los que ya somos salvos, aquellos que ya hemos creído en Cristo. Pero tenemos que entender todos nosotros que somos la iglesia, que hay una carrera y hay un premio en el cual nosotros debemos esforzarnos todos los días para poder lograrlo. Tenemos que esforzar nuestra vida para poder vivir completamente para Dios. Y eso me habla de, hay un propósito. Si yo te preguntara, ¿cuál crees que sea el propósito para ser cristianos? Alguien me puede decir, por la salvación. La salvación no es el propósito. La salvación
es una consecuencia de haber recibido, conocido, aceptado a Cristo. Entonces yo quiero que podamos quizás el día de hoy poder entender que el propósito de nosotros como cristianos es ser como Cristo. Si leemos en Efesios capítulo 4 versículo 13, Pablo está igual mandando una carta a la iglesia de Éfeso. Y Pablo les dice esto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que lleguemos a un varón perfecto, esto puede ser maduro, completo. Y luego me dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tengo que aprender que el propósito del cristiano es llegar a ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque un cristiano es un seguidor ¿de quién? De Cristo. O un imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces nuestra vida cristiana, si tú has conocido a Dios, si tienes años de estar en la iglesia o tienes poquito de estar en la iglesia, tú tienes que entender que el propósito principal de nuestra vida cristiana, la meta de nuestra vida cristiana es llegar a ser como Cristo. Eso es. La pregunta podría ser el día de hoy, ¿qué tanto te pareces a Cristo? En tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de conducirte, en las cosas que haces, ¿qué tanto te pareces a Cristo? Y entonces, regresando ahorita ahí en Filipenses, Pablo dice claramente, no es que yo ya lo haya alcanzado, no lo he alcanzado, pero sí dice él, pero vivo todos los días como si pudiera alcanzarlo. Y eso es importante, a nosotros nos va a motivar. ¿Por qué? Porque nuestra vida, cada día tengo que esforzarme para ser como Cristo, vivir como Él y actuar como Él. Y a lo mejor batallo, a lo mejor es difícil, pero yo me tengo que esforzar todos los días para poder agradar a Dios, así como Jesús agradó al Padre. A este proceso de cambio o de esfuerzo se le conoce como santificación. En el momento que uno viene a Cristo y le conoces, bueno, Dios nos llama a ser justos delante de Él. Pero una vez que le hemos conocido, bueno, ahora a nosotros nos corresponde poder esforzarnos cada día para ser transformados y ser llamados como Jesús. Importante aquí como paréntesis, muchos de nosotros queremos cambiar en nuestras propias fuerzas para poder llegar a ser como Jesús. Y no puedo. Yo no puedo esforzarme para cambiar, o yo no lo voy a lograr cambiar, porque si el hombre pudiera cambiar sin la necesidad de Dios, entonces no habría la necesidad de ser cristiano. Cualquiera pudiera cambiar. Pero cuando uno se da cuenta que nuestra vida no está de la manera que quisiéramos, cuando mi vida no está bien delante de Dios, bueno, tengo que aprender que solamente Dios puede cambiar mi vida. Y ahora, como hijos de Dios, todos somos inscritos en una carrera. Aquí no es Dios preguntando, a ver, iglesia, ¿quién quiere avanzar? ¿O quién quiere participar? ¿O quién quiere correr esta carrera? Dios no pregunta. Todos están inscritos. Todos tenemos una meta. Y la meta es correr y llegar a ser como Él. Probablemente Pablo está tomando esa metáfora de los Juegos Olímpicos o de alguna competencia en que los griegos participaban. Y una de las primeras características o requisitos para poder participar es que tenías que ser un ciudadano griego. Si no eras ciudadano griego, no podías participar y entonces estabas descalificado. En la carrera cristiana, el primer requisito que tienes que cubrir es que tienes que ser un hijo de Dios, tienes que ser un ciudadano de Dios para poder correr esta carrera. La gente que no es hijo de Dios no puede participar en la carrera.
no entra. Pero todos nosotros que somos salvos, que somos hijos de Dios, tenemos que entender que estamos en esta carrera y hay un premio que alcanzar. Hay un premio por el cual yo tengo que luchar. Y ese premio, otra vez, ¿cuál es? El ser como Cristo. Ese es el premio. Porque si algo yo quisiera un día, como acabamos de leer en Efesios, es llegar a la estatura del varón perfecto. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes están contentos con su estilo de vida? Puede haber gente que diga, yo sí, pero creo que la mayoría estamos todavía diciendo, me falta mucho por cambiar. Y ese cambiar solamente Dios no lo puede hacer y lo puede producir completamente en nosotros. Por eso Pablo nos estimula el día de hoy a correr esta carrera, a esforzarnos todos los días, a alcanzar lo que Él ha preparado para nosotros, este premio que es ser como Cristo. Y entonces veamos algunas características de cómo Pablo corre esta carrera. Y a través de ella vamos a ver cómo nosotros tenemos que conducirnos en todo momento. El primer punto, van a ser varios puntos, pero el primer punto es que Pablo corre con el deseo de ser más como Cristo. Ese es el primer punto. Pablo corre esta carrera con el deseo de ser más como Cristo. En el versículo 12 y versículo 13 nos lo dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Quisiera leer esto mismo en otra versión. Creo que la versión, en una traducción viviente, me ayuda a entenderlo mucho mejor. Y mira lo que dice. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, bueno, ahorita leemos todo lo demás, pero me hace Pablo entender algo. Él, lo pudiéramos verlo de esta manera. Él está contento con lo que Dios ha hecho en su vida, pero de cierta manera Él está insatisfecho. ¿Por qué está insatisfecho? Porque Él quiere ser más como Cristo, incluso conocer más a Cristo. Dice ahí en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Algo que Pablo quiere es llegar a ser como Cristo. No quiere vivir de la misma manera que siempre ha vivido, sino quiere llegar a ser más y más como Él. Incluso llega a decir, hermanos, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que ya he llegado a ser yo como Cristo. Ahora estamos hablando de Pablo, un hombre que en el cual nosotros podemos decir, pues mis respetos a este hombre que Dios utilizó, que Dios le reveló el mensaje, que la mayoría casi de los libros del Nuevo Testamento Él los escribió, y Él mismo no ha llegado a esa meta de ser como Cristo, pero en su mente está el llegar a ser más como Él. Y entonces creo que aquí de nosotros podemos aprender también lo mismo. Todo aquel que podemos decir que es un cristiano maduro espiritualmente hablando, debe de estar insatisfecho con la manera de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo debe de ser querer crecer y alcanzar cada día mejor nuestra relación con Dios.
No estamos hablando de una insatisfacción por lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque Él lo llena todo. En Él está toda la plenitud. Pero estoy hablando de mi manera de conducirme. O sea, yo tengo que desear, bueno, la iglesia tiene que desear todos los días crecer y conocerlo a Él más y más. La iglesia tiene que todos los días aprender a desear una mejor relación con Dios, el escucharlo más preciso, hacer su voluntad, caminar dentro de sus caminos, caminar dentro de su voluntad, caminando, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es más, deberíamos desear todos los días que Dios se complazca con lo que nosotros hacemos. En cambio, un cristiano inmaduro es aquel que cree que ya ha alcanzado la perfección. Es una persona que está tranquila con su manera de vivir. Una persona que incluso a veces se compara con otros y dice, bueno, pues yo estoy mucho mejor que otras personas. Por eso a veces no leemos la Biblia, por eso a veces no oramos, por eso a veces no estudiamos, no nos capacitamos, no nos preparamos. ¿Por qué? Porque hemos pensado que con que Dios me haya salvado del infierno, con eso estoy completo. Con que Dios ahora me haga su hijo, y aunque algunos llegan a decir, aunque esté en la banqueta, pero que esté en el cielo. Y eso no es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La meta del hombre o del cristiano no es el cielo. La meta del hombre es ser más como Cristo. Incluso cuando Dios creó al hombre, Él dice que lo creó a imagen y semejanza. Lo que Dios quería es que el hombre fuera como Él. El pecado rompió esa línea. El pecado ha corrompido al hombre. Por eso hay tanta maldad, hay tantas situaciones bien feas y horribles en el corazón del hombre. Cuando venimos a Cristo, no se trata de cargar una Biblia. Cuando venimos a Cristo, no se trata solamente de ir a una iglesia. No se trata de dar dinero o apoyar. Al venir a Cristo, la idea es que Él nos transforme en todo momento para poder llegar a ser más como Él. Una persona inmadura, espiritualmente hablando, es una persona que es apática a la voluntad de Dios. No le preocupa cuál es la voluntad de Dios para su vida. No la busca. No, pues hermano, pues yo voy a la iglesia, yo estoy bien, y de repente vivimos de esa manera. Les decía, simplemente a veces nos comparamos, bueno, pues yo estoy mejor que muchos otros. Y esa no es una excusa para que nosotros vivamos de esa manera. Creo que como una carrera, cuando alguien corre una carrera, tienes que, aparte de prepararte, en el momento de la carrera, llegan momentos donde te cansas. Llegan momentos donde de repente en la mente y viene a decir, pues ya déjalo aquí, o no vas a poder. Y en ese momento tienes que esforzarte. Y cada vez más y más. En la vida cristiana vienen momentos difíciles, pero la vida cristiana tiene que llevarme a entender que tengo que proseguir adelante, tengo que esforzarme, tengo que caminar, tengo que luchar, tengo que lograr hacer o llegar al punto por el cual Dios quiere o me ha llamado, que es ser como Él. Entonces, el primer punto tenía que ver que Pablo desea ser más como Cristo. El segundo punto de la manera en que Pablo corre es que Pablo corre con empeño. Yo busqué esta palabra empeño en un diccionario bíblico y dice de esta manera: es la actitud de la persona, actitud de la persona que pone mucho esfuerzo, interés y perseverancia al hacer una cosa. Otra vez, es la actitud de la persona que pone mucho esfuerzo, interés y perseverancia al hacer una cosa. Por eso cuando dice ahí en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y luego dice, pero una cosa hago. Y eso me ayuda a entender. Pablo
está enfocado en una sola cosa. Es su único objetivo. El propósito de Pablo, la idea de Pablo, ¿cuál es? Llegar a la meta, al premio. ¿Y cuál es eso? El ser igual a Cristo. Y nada lo puede distraer. ¿Te puedes imaginar un atleta o alguien que va corriendo un maratón? Y yo estoy seguro, aquellos que han corrido, lo que uno tiene que tener en mente es la meta. Y no sé, vas corriendo. Yo he corrido a lo mejor 1 o 2 ocasiones. Una de ellas fue cuando estaba en la prepa, el trote piel roja, y no me acuerdo cuál otra, pero uno nomás está pensando que a ver si ya se ve la meta, ¿no? Y estás pensando que falta mucho y que no voy a poder, y ya estoy cansado y tengo sed. Y si tú estás pensando en todas esas cosas simplemente, o te estás quejando o algo, te va a distraer de poder llegar al objetivo que quieres lograr. Ahora, si todavía vas corriendo y tengo hambre y tengo que ir por la barbacoa, o tengo que hacer otra cosa, o tengo trabajo, menos vas a lograrlo. Creo que alguien que corre tiene que tener en su mente lo que quiere lograr. Y Pablo está diciendo de eso: una cosa hago. La mirada de Pablo está en Cristo y no en las demás cosas. Y yo creo que de repente esto que voy a decir puede ser muy repetitivo, pero es una realidad. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos nuestra mente enfocada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que estemos en su propósito, en su voluntad. Pero hay muchas cosas en mi vida que me distraen y que no permiten poder lograr la meta o el premio que Dios tiene para nosotros. Lo que está poniendo Pablo es su mirada ¿en qué? En ganar a Cristo, en la perfección, y quiere que Él sea lo primero en su vida, lo único en su vida. Y creo que nosotros como iglesia nos falta mucho eso. A veces decimos que amamos a Dios, pero nuestra vida demuestra todo lo contrario. Hay muchos de nosotros que amamos más al mundo que a Dios, y ese es un peligro, ¿eh? Amamos mucho más a veces el trabajo que a Dios, y ese es un peligro. Amamos más nuestro placer que a Dios, y ese es un peligro. Amamos más nuestros recursos que a Dios, y ese es un peligro. Para el cristiano, lo más importante tiene que ser siempre Dios. Es Dios. Enfocado en Él, en el propósito, en la vida, en el llamado, en lo que Dios quiere para nosotros. En nuestra vida tiene que haber una pasión completamente por Cristo. ¿Qué es lo que domina tu corazón? ¿A qué es lo que le pones más interés? Si es Dios, qué bueno, excelente. Pero si no es Dios, bueno, creo que debes de aprender a redirigir tu mirada y tu dirección. ¿Te puedes imaginar? Estamos en una carrera, hay un carril que tengo que correr, y luego de repente tú ves otras cosas y te sales del carril y te vas hacia otro lugar. ¿Cuándo vas a lograr la meta? ¿Cuándo vas a lograr el premio? Nunca. Y en nuestra vida hacemos muchas veces eso. Caminamos con Dios, de repente, espérame Dios, como que ahorita tengo ganas de hacer esto, y me salgo. Y luego, no, ya regresé, perdón Dios, otra vez. Y voy caminando y, espérame Dios, ahora quiero hacer esto. Cuando en mi vida, mi mente tiene que estar fijada en Cristo en todo momento. El tercer punto es que Pablo corre con una dirección. Precisamente lo que estaba hablando. Dice ahí en el versículo 13, otra vez, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, hasta ahí vimos ahorita, y luego dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Interesante, porque él dice, yo me olvido de lo que quedó atrás. Y quiero decirte algo, y esto es muy importante para todos, porque la mayoría fallamos aquí. El pasado
nos puede estorbar en nuestra carrera cristiana. Tengo que entender que los fracasos y a veces las victorias me pueden desviar o pueden dañar mi carrera, mi camino. El pecado también. El problema es que nosotros no dejamos el pecado atrás. El problema es que vivimos muchas veces cargando y vivimos aún en la iglesia avergonzándonos del pecado. Y conozco gente que empieza incluso su vida no despega, su vida no avanza y de repente tiene argumentos como este. Es que yo supe o yo conocí que a mí en el vientre de mi madre me rechazaron. ¿Cuántos años tienes? No sé, 30, 40, 50. Y yo te pregunto, ¿y no crees que es momento de hacer un lado eso? Y que puedas ver que aunque a ti te rechazaron, Dios tiene un propósito para ti, que Dios te ama, que Dios te salva y que hoy estás caminando con Él sin importar que alguien no te hubiera aceptado o planeado, o el pilón como llaman, ¿verdad? A veces vivimos de esa manera. Hay gente que dice que yo no puedo seguir adelante porque no sabes el pecado, lo que yo hacía, lo malo. A lo mejor robé, o a lo mejor maté, o estuve en adulterio, o he fallado y lastimado y herido. Quiero decirte algo, todo eso es pecado y vergonzoso. Pero si tú le pides perdón a Dios, te arrepientes y te apartas, Dios te perdona y nunca más se vuelve a acordar de Él. Mira, vamos a Isaías 43, 25. Y quizás para muchos tienen que aprendérselo de memoria, o subrayarlo, o aprender o meditar en este versículo que vamos a leer. Isaías 43, 25 dice así: yo soy, hablando que es Dios, ¿verdad? Dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Quién es el que borra las rebeliones? Pecado, transgresión, lo que hayas hecho, Dios. Y luego me dice, y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios es bien claro y dice, por amor a mí mismo, yo estoy dispuesto a borrar tu pecado. Ese es un punto importante. Y lo más importante, que no es como nosotros, porque dice, y no me acordaré. Y hay veces que hay gente que pasa años pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado, y no puede entrar en nuestra mente, en mi corazón, que esta palabra me dice claramente que Dios nunca más se acuerda de mi pecado. Te voy a decir algo: si tú vienes arrepentido, si tú confiesas tu pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y lo más importante, impresionante, es que Dios nunca más se vuelve a acordar de tu pecado. Dios, ¿te acuerdas que hace 20 años yo pequé? Y así Dios, no me acuerdo. Y no me acuerdo porque no es porque Dios se le olvide las cosas, sino porque Él nunca más se vuelve a acordar de un pecado cuando Él lo ha perdonado. Cuando no permites, cuando no entiendes que Dios perdona ya tus pecados, no te permite correr una vida cristiana plena. Igual te puedes imaginar a alguien que corra un maratón, esté en una carrera y que traiga problemas en una pierna, que traiga un dolor de estómago, que traiga temperatura. ¿Correrá bien? No, es una persona enferma, no va a poder correr, se va a desmayar. Una persona que no aprende a entender que en Cristo es una nueva criatura, que ha sido justificado, transformado y cambiado, no puede correr una vida plena, una carrera completa delante de Dios. Pero para eso tienes que entender eso. En Romanos capítulo 8 versículo 1, Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. O sea, Dios no se acuerda de tus pecados. No hay nada que te vaya a condenar si Él te ha perdonado. No puedes estar sufriendo de tu pasado. Y te digo otra vez, muchas veces estamos dañados y mi mente no avanza, no crece, no puedo confiar, no puedo dar una oportunidad, no puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque no puedo sacar en mi mente mi pecado, ya sea que yo lo hice o que me lo hicieron. Pero la Biblia me enseña completamente que Dios da esa victoria sobre el pecado, sobre todo. Entonces el pecado puede estorbarte. ¿Qué más te puede estorbar? Yo te dije fracasos o victorias. Hay mucha gente que piensa o vive de victorias pasadas y no avanza, y no sirve, y no trabaja para Dios, porque se excusa o se escuda que hace muchos años ya trabajaron, ya sirvieron, ya lo hicieron. Y en una carrera cristiana, todos los días se debe de esforzarse por correr, por avanzar. ¿Te puedes imaginar que un corredor esté corriendo con sus medallas y sus trofeos que hayan ganado? Es un estorbo, ¿no? Cualquiera que lo veían, ¿qué traes ahí? Mis triunfos para que vean qué bien corro. Cualquiera le va a decir, ¿estás loco? Entonces yo no puedo estar corriendo tratando de pensar de que es que un día compartí, es que un día trabajé, es que un día fui, es que un día hablé. Yo no puedo correr de esa manera. Yo tengo que entender que cada victoria que Dios me da es un recordatorio de su fidelidad. Pero también entender que Dios quiere darme victorias presentes el día de hoy. Pero es aprender a confiar completamente en Él. Y Pablo me gusta que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. En otras palabras es, no te fijes en lo de atrás, que tu mirada esté hacia el frente, que tu mirada está en lo que viene, que en tu mirada esté en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te estés quejando de lo que pasó ayer. Nada podemos hacer. Lo que importa es lo que hacemos hoy en adelante. Entonces, hasta este momento hemos visto que Pablo corre con el deseo de ser más como Cristo. Fue la número uno. La segunda es que Pablo corre con empeño, dedicación, enfocado en eso. Tercera, Pablo corre con una dirección, se olvida del pasado y a él le importa solamente lo que viene más adelante. Y la cuarta, Pablo corre con determinación. Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta de Pablo está solamente buscar a Dios y llegar a ser como Él. Por eso tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme a amar, a querer ser más como Él, a poder hacer aquello que nos apasiona más. Y tenemos que darlo todo por Él. Cada día deberíamos de esforzarnos por agradar a Dios. Interesante, ¿no? Porque piensa, ¿cuál sería tu pasión? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Algunos a lo mejor lo que más les gusta hacer es tocar un instrumento. Y a lo mejor le metes tantas horas a ensayar un instrumento mucho más que buscar a Dios. Simplemente a los que nos gusta el fútbol, a veces nos la pasamos tanto tiempo escuchando estadísticas, viendo videos, viendo partidos, jugando, hablando, discutiendo que mi equipo es mejor que el otro y que no sirve el tuyo, que el mío sí sirve, quién va ganó y que esto y que el otro. Y a veces le damos más pasión y tenemos más pasión a veces por el fútbol que a veces por Dios y por Cristo. Y más veces hablamos del partido que de Cristo. Más veces hablamos de mi equipo
que Cristo. Sí, y lo digo por mí, porque a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Y apenas sale la camisa de mi equipo y la quiero tener. Y yo sé que tengo una pasión por algo que me gusta. Y yo mismo tengo que entender que si esa pasión yo se la pusiera a Dios, creo que mi vida aún sería diferente. Y lo puedes emplear. Yo agarré lo del fútbol. Para ti puede ser otra cosa. Puede ser tus sueños, tus planes. Pero tienes que entender que Pablo estaba determinado en que su meta era Cristo y su pasión era Cristo y el propósito es llegar a ser más como Cristo. Nuestra meta, nuestro propósito debe de ser ese. La quinta manera en que Pablo corría. Pablo corre con disciplina. Dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, Pablo está hablando acerca de todos aquellos, dice, así que todos los que somos perfectos. Esta palabra perfectos también se puede traducir como maduros, cristianos maduros. Y está diciendo, todos aquellos que ya somos maduros o que entendemos, tenemos que tener esta misma meta. Y la idea es que lleguemos a correr a lograr esta meta. No hay otra manera de poder verlo. Ahora, puede haber alguien el día de hoy que pueda decir, bueno, yo pienso diferente. Por eso mismo en el mismo versículo dice, y si otra cosa sentís, o si tú piensas diferente, bueno, Dios también a ti te lo revelará. Verso 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Pablo habla de esa unidad que tiene que haber en la iglesia, en el sentido del propósito que es llegar a ser más como Cristo. Cuando hablamos de esta disciplina o que sigamos esta misma regla, me da a entender que toda regla tiene competencias. Hemos escuchado, ¿no? Que de repente ha habido maratones grandes, ¿verdad? Donde hay gente que va corriendo y en una vuelta se sube a un carro y se lo llevan a otra parte y luego se baja, bien fresco, ¿verdad? Casi ni sudó y llegar. Y cuando se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Los califican. Algo de lo que compiten muchos los mexicanos es en lo que es la caminata, ¿no? Y una regla de la caminata es que no puedes flotar, siempre tienen que estar los pies pegados uno al otro. Y cuando van corriendo, llega un momento donde de repente flotan y hay jueces. Y cuando alguien ve que no está corriendo correctamente, una amonestación. Y no sé cuántas, si nomás son 2, una y a la segunda ya estás, o es 3, no me acuerdo cuántas son, pero si no lo haces correctamente, estás descalificado. Lo que está queriendo decir Pablo es que en la vida cristiana hay reglas. Y si no las cumples, no llegarás a la meta. Otra vez, recuerden que esto no es salvación, no estamos hablando de salvación, no estamos diciendo que ya no eres salvo, no, pero no puedes cumplir las cosas si no estás en Dios. La Biblia me dice que Cristo tiene para nosotros como recompensa una corona o coronas, y que un día todos daremos cuenta delante de Dios. Todas nuestras obras las presentaremos delante de Él, y Él a cada uno, según lo que hayamos hecho, nuestra carrera, seremos recompensados. Pero dice que si tus obras fueran como la madera, como la hojarasca ahí, y pasa por el fuego y se quema, no te quedará nada. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a ser pasado por Cristo. Y eso es lo que me ayuda a entender algo. El día de hoy es necesario que la iglesia aprenda a correr correctamente como Dios quiere, con el propósito de llegar a ser más como Él.
cuando uno está en una carrera, tengo que aprender algo. Hay carriles a veces en la competencia, y a veces en los carriles hay obstáculos, y tienes que aprender que cada carril es diferente. Cada uno tiene obstáculos diferentes, pero tienes que aprender a pasarlos, a brincarlos, a vencerlos. Porque si no lo haces de esa manera, no podrás llegar a recibir el premio. Así rápidamente, algunos personajes que no siguieron las reglas y no lograron el premio. Uno de ellos, ¿quién es? Sansón, ¿se acuerdan? Un hombre que tenía un propósito. Dios lo llamó a ser juez sobre Israel. Dios le dio una fuerza sobrenatural, pero Sansón no siguió las reglas. Y al no seguir las reglas, terminó perdiendo primero la cabeza, ¿verdad? Por una mujer. Perdió su cabello y al final hasta los ojos. Aunque al final Dios cumplió su propósito a través de su vida, no fue de la manera en que Dios había pensado en él. Otro personaje, Ananías y Zafira, que vendieron una heredad para entregarlo, y al momento de poder hacerlo, le mintieron a Dios. Y al momento de mentirles, ellos dos, esta pareja, murieron por no hacer las cosas como Dios lo había dicho. Otro personaje, Moisés. Dios le dijo que le hablara a la roca, ¿y qué fue lo que hizo? La golpeó. Por no hacer las cosas como Dios le había dicho, no entró a la tierra prometida. Otro personaje, Adán y Eva. Les dijo: de todo árbol podrás comer, menos de este. ¿Y qué hacen? Hacen lo que no debían de hacer, y que hubo consecuencias en su vida. No permitas que tu desobediencia te lleve a no lograr lo que Dios tiene pensado para ti. Quiero terminar con estos versículos. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios, carta a los Corintios 9:25, dice de esta manera: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea que se corrompe o se acaba, se deshace, pero nosotros una incorruptible. Dice Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto me habla, todo aquel que va a competir tiene que seguir ciertas características, disciplinas, alimentación, ejercicio, para poder lograrlo. Y Pablo dice: todos ellos para recibir una corona en este mundo que se acaba. Yo no sé si han visto, ¿verdad? Pero de repente se ganan trofeos, y el día que se gana el trofeo, qué bonito, dura un día, dos, una semana, y de repente el año ya no sabes qué hacer con esos trofeos. ¿Sabes qué? Pues quítalo, estorba, véndelo, regálalo, haz algo, pero como que ya pierde su importancia. Pero la corona que Dios tiene pensada para nosotros es una corona que es para siempre. Y tienes que correr de esa manera. Dice ahí Pablo: no como a la aventura, no corramos como que a ver qué pasa. Vivo mi vida cristiana, a ver qué pasa. No, tengo que tener mi mirada bien puesta en Dios. Así que el mensaje de hoy es entender que tú tienes que aprender a correr una carrera en la voluntad de Dios para ser más como Cristo. Que ese sea tu propósito. Si a lo mejor de repente le has preguntado a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito para mi vida? Y no has sabido cuál es el propósito para tu vida. Bueno, que hoy lo puedas entender, que el propósito que Dios quiere principalmente para cada uno de nosotros, no solamente para ti, para mí también,
es que lleguemos a ser como Él. En todo, forma de hablar, en forma de actuar y en la forma de conducirnos. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ser igual que Él, que podamos caminar en su voluntad, que podamos hacer completamente como Él. Al final de la vida de Pablo dice una frase que es bien interesante, porque Pablo dice, si ustedes lo quieren ver en su casa, es 2 de Timoteo 4, 6 y 7. 2 de Timoteo 4, 6 y 7. Pablo está a punto de morir y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. A él lo van a matar. Dice: el tiempo de mi partida está cercano, está a punto de morir. Pero mira con la manera en que él termina. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En otras palabras, Pablo dice: he corrido esta carrera como Dios ha querido y la he terminado. He llegado a la meta. Y creo que sería una muy buena manera de nosotros poder un día decir a Dios, yo no sé cuándo Dios nos llame a su presencia. Cada uno de nosotros tenemos una carrera y un carril diferente, pero que un día lleguemos nosotros a poder decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, he cumplido con lo que Dios me ha dicho. Creo que eso sería lo mejor para nosotros, que podamos vivir de esa manera, una carrera agradándole a Dios por completo. Y nuestra recompensa es estar con Él para siempre, en todo momento. ¿Estamos? Creo que es importante llegar a ser más como Él. Así que medita el día de hoy: ¿qué tanto te pareces a Cristo?